El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 24, versículos 46 al 53. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, hoy Dios nos regala la oportunidad de mirar a la luz de la fe lo que será el final de nuestras vidas. Hoy, cuando celebramos la ascensión, Cristo sube al cielo por su propia fuerza. Teológicamente, la Biblia nos está diciendo que después de haber pasado como cualquier ser humano por la tierra, después de haber padecido, sufrido lo que tenemos que sufrir, unos más, otros menos en la tierra, Jesucristo murió como cualquier persona, como cualquier ser humano, pero nos trae la buena noticia, que hasta ahí no llega la cosa, que continúa, resucita. Y al resucitar, entonces nos muestra a nosotros que tenemos un cuerpo que muere, pero tenemos un alma que sigue viva. Y al resucitar se le presenta a los discípulos para que quede constancia de que el ser humano, cuando muere, a pesar de que lo enterraron, su alma sigue viviendo. Pero hasta ahí no llega la noticia. La noticia de hoy es que luego que Jesucristo resucita, comparte con ellos, a la vista de sus discípulos se eleva al cielo y los bendice, para dejarnos la enseñanza teológica a todos los cristianos, que así como Él, que es la cabeza de la iglesia, sube al cielo, también ustedes y yo, que formamos parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, vamos a subir al cielo de la misma manera que Él subió al cielo, y vamos a gozar eternamente de su reino. De modo que lo que Jesucristo predicó, Él también lo mostró con hechos. Predicó que había un cielo, que allá íbamos a gozar después de esta vida. Pero no solamente lo predicó, se lo comprobó. Fue elevándose a la vista de sus discípulos al cielo para que ellos comprendieran que no era mentira. Y ellos fueron testigos. Si ustedes captaron el Evangelio y la primera lectura, se dan cuenta que la palabra testigos, 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 se resalta. Porque estos apóstoles son testigos de lo que vieron
y por ser testigos de lo que vieron, no tuvieron miedo a la muerte. Entregaron su vida, uno de una manera, otro de otra. San Pablo le cortaron la cabeza, San Pedro lo crucificaron cabeza abajo. Y no tuvieron miedo a la muerte, y así todos murieron tranquilos, sin desesperarse, con la confianza plena, porque eran testigos de que Jesús había subido al cielo y le había dado la promesa que así como Él subió al cielo, también nosotros íbamos a subir al cielo. Esta buena noticia que se ha proclamado a lo largo de 2000 años, unos lo creen, otros no. La llamada que Dios nos hace a nosotros hoy es a creerla. Creer esa buena noticia. Creer que existe un paraíso, un reino, un cielo para nosotros. Creer que después de esta vida hay otra. Creer que después de que pasemos por estos sufrimientos de la tierra, que ustedes y yo estamos padeciendo, más ahora en Venezuela con estas políticas que nos llevan en el gobierno, peor todavía, pero que sin embargo hay unas promesas eternas en el cielo. El que lo quiera creer, se pone en acción, y el que no lo quiera creer, pues verá qué hace. Pero hoy esa es la noticia del Evangelio. Miremos cómo comienza diciéndolo el Hechos de los Apóstoles. El capítulo 1, del versículo, vamos a leer versículo, por allí el 10. ¿Cómo dice el 10? Estando ellos con los ojos puestos al cielo. El 9, el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Jesús fue llevado al cielo. Viéndolo ellos, testigos, fue llevado al cielo. Y una nube los ocultó de sus ojos. Pero escuchen lo que viene. Jesús subió al cielo y ellos se quedan sorprendidos. Sí, subió al cielo. Pero hay luego una enseñanza más. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Jesús sube al cielo y nos enseña a poner los ojos fijos en el cielo. Para eso subió al cielo delante de los apóstoles, para que sus discípulos pongan los ojos en el cielo y no en la tierra. Pero ojo, viene luego la explicación de qué significa poner los ojos en el cielo. Poner los ojos en el cielo no es quedarme simplemente mirando sin hacer nada. Poner los ojos en el cielo significa teológicamente que anhelo, deseo, espero, estoy convencido 100%, que así como Jesús subió al cielo, yo también voy a subir, pero no me quedo con los brazos cruzados, paralizados, sin hacer nada, sino que esto lleva una acción. Tengo que ponerme en acción. Dios no quiere que me quede sin hacer nada. Una fe estática, inmóvil, no. Dios quiere una fe que me lleve al movimiento, a la acción. Pongan cuidado. entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ya el Señor dice, ya comprobaron que subió al cielo. Los hombres que se le aparecen, ya comprobaron que subió al cielo. ¿Está bien? Ese mismo que subió, así de la misma manera, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Pero ¿qué hacen ustedes quedándose ahí estáticos mirando simplemente al cielo? Manos a la obra. Vayan a la ciudad como Él les ha dicho. Como les había dicho en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Ellos querían quedarse simplemente extasiados. Lo vimos subir al cielo y yo quiero ganarme el cielo, pero no hago nada. No. Ya Él les había mandado, serán mis testigos. Ellos lo vieron, fueron testigos,
Pero no se van a quedar testigos simplemente disfrutando para ellos mismos, mirando al cielo y extasiando y quedando el cielo para mí, así como se fue, así vendrá a llevarnos al cielo, pero yo no hago nada. No. Van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. De modo que la meta de Jesús cuando sube al cielo, primero es asegurarnos a todos nosotros que ese es el fin último de todo cristiano. Segundo, que ese fin último de todo cristiano no es para una sola persona, es para todos. Y que el primero que es testigo, el primero que lo cree, el primero que lo disfruta a la luz de la fe, ese va a ser el transmisor de la buena noticia. Ese va a ser el que va a contagiar a los demás. Ese es el que le va a predicar a los demás, no con su propia fuerza, sino con la fuerza del Espíritu, que es el que mueve y transforma los corazones. Pues cumpliendo esta palabra de hoy y este envío del Señor que nos dice, pónganse en acción, la gente se va a salvar, sí se va a salvar, pero con el testimonio de ustedes. Sí se va a salvar con la predicación de ustedes, siendo ustedes testigos, y no dejen de llevar la predicación al mundo entero, no importa quién sea, donde sea, si no puede llevarlo a otros países, lo lleva en su hogar, a sus hijos, a su familia, a sus compañeros de trabajo, pero nadie tiene excusa para quedarse con la salvación, con el reino de los cielos, solo para él, mirando hacia el cielo y nada más. Todos tenemos que comenzar a llevar ese evangelio. En vista de eso, yo hoy quiero ejercer esa función que Jesús le pide a los apóstoles de ser testigos. Y trataré de ser testigo de eso que Jesucristo nos dejó en las Sagradas Escrituras, de eso que los apóstoles lo vivieron, predicándole como Él lo mandó, el Evangelio, de modo que ustedes puedan ver con claridad las razones teológicas de lo que fue escrito, y puedan anhelarlo, desearlo, gustarlo, saborearlo desde aquí. Miremos cómo lo dice el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 24, versículo 46 en adelante, presenta también la ascensión. Entonces San Lucas es el que presenta la ascensión de Jesús al cielo. Lo presenta en el Evangelio y lo presenta en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo comienza en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 46? Comienza afirmando que todo lo que está escrito se cumple. Se cumplió, se cumple y se cumplirá. Con una finalidad, para que ustedes y yo nos acerquemos a las Sagradas Escrituras con una convicción plena de que todo lo que ahí está escrito va a suceder tal y como está escrito. Lo crea yo o no lo crea. Si lo creo, lo veré. Si no lo creo, lo verán otros. Pero sucederá. Escuchemos. Y les dijo, así está escrito. Ahí está el resumen. Ahí está la clave. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Repita como dice San Lucas. Y les dijo, así está escrito. Jesús resucitado antes de subir al cielo, les aseguró a sus discípulos que lo que estaba escrito, eso se cumplió. Y se cumplió porque así estaba escrito. Y se cumplió tal y como estaba escrito. Ahí es donde la iglesia pone en alto la palabra de Dios y le grita al mundo, esto es palabra de Dios y no puede fallar. Ahí es donde la iglesia te invita y me invita a leer las Sagradas Escrituras y a poner la fe sólida y firme en lo que ahí está, porque se tiene que cumplir. Se cumplió en Cristo, se cumplió en los apóstoles, se cumple en tu vida y se cumple en mi vida, siempre y cuando lo creamos. Veremos entonces la gloria de Dios. Si no lo creemos, lo perdemos. Pero ahí está escrito, repita. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Bárbaro. Estaba escrito que era necesario que el Cristo padeciera, que el Cristo muriera, que el Cristo resucitara de entre los muertos. O sea, hermanos,
si eso estaba escrito, se tiene que cumplir. Pero también está escrito que así como Él sufrió, ustedes y yo en este mundo vamos a sufrir enfermedades, traiciones, insultos, humillaciones, calumnias, difamaciones, desprecios, maltratos, golpes. Pare de sufrir. Eso está escrito. No se lamenten el día en que los humillen, el día en que los desprecien, el día en que les llegue una enfermedad, el día en que los calumnien, el día que los traicionen, el día que los golpeen, el día que los metan en la cárcel, el día que hagan con su vida lo que el mundo de hoy hace con la vida de los cristianos. No se amilanen por eso, no se sientan tristes por eso. Eso tiene que cumplir. Así estaba escrito. Y si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Si eso lo padeció Jesús, ¿no lo vamos a padecer nosotros? De modo que el Señor Jesús padeció todo esto para darnos a nosotros un ejemplo de cómo tenemos que padecer no solo, sino agarrados de la mano de Dios. Con una fe firme, con una convicción plena que este no es nuestro paraíso, no es nuestra patria, que nuestra patria está en el cielo y que aquí somos peregrinos y que como peregrinos tenemos que sufrir. Incluso tenemos que morir. Aquellos que ven la muerte como una desgracia, eso está escrito. Y el que tenga miedo a morir, que no nazca. Pero eso es la condición humana. Pero luego viene, que también está escrito, que vamos a resucitar. Pero luego viene, y es la noticia de hoy, que no solo vamos a resucitar, sino que vamos a gozar, a disfrutar del reino de los cielos que Jesús nos ganó, nos preparó para nosotros. ¿Y por qué no lo creemos? ¿Y por qué no lo anhelamos? ¿Y por qué no vivimos en ese deseo pleno, constante, todos los días? ¿Qué nos está pasando? Es que los demás no lo hacen, a mí qué me importa. No es que los demás lo hagan o no lo hagan. Yo tengo que saber, creerlo, y todo lo que soporto, porque tengo que soportar, y todo lo que sufro, porque tengo que sufrir, se lo ofrezco a Dios en una convicción plena de que un día pare de sufrir. Un día vamos a gozar eternamente en su reino. Y eso me anima, y eso me conforta. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mientras que estamos en esta vida donde tenemos que sufrir, padecer, donde tenemos que morir, ahí, dicen las Sagradas Escrituras, está la misión, está el trabajo, serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de un mundo tenebroso, en medio de un mundo lleno de olas que parece que hunden la barca y un viento que parece que nos lleva a la contraria, sin embargo, ahí tenemos que predicar el Evangelio, la buena noticia del reino, y segundo, y la conversión de los pecados. ¿Y qué significa eso? Que en medio del mundo en que vivimos ninguno se escapa de ser pecador, que todos somos pecadores y que entonces no tenemos que poner la lupa en que somos pecadores, sino poner la lupa en que Dios nos invita a la conversión. Que yo no tengo que escandalizarme si Petronilo pecó, si Petronila falló, eso no me escandaliza a mí. Yo sé que son pecadores los seres humanos. Lo que mi trabajo, en vez de escandalizarme y en vez de ser portador de la mala noticia como las moscas que van portadoras de la caca, ser capaces más bien de ser como la abeja, de portar la miel. En castellano, de portar el mensaje de salvación para el perdón de los pecados, el mensaje de reconciliación, el mensaje de la misericordia, el mensaje de tranquilidad, de paz y de esperanza para el pecador, que por cierto el diablo lo acongoja y lo entristece por el pecado y lo humilla, pero que Dios viene a redimirlo, a salvarlo del pecado, y que ustedes y yo somos instrumentos de Dios predicando la conversión de los pecados. O sea, que seamos capaces de encontrarnos con el pecador y no decir, ¡qué escándalo! Mira lo que hizo.
sino encontrarme con el pecador y decirle, ánimo, hijo, Dios te perdona. Dios te llama a cambiar. Dios te invita a recibir el sacramento de la confesión, del perdón de los pecados, para continuar una nueva vida. Eso es lo que falta en el mundo de hoy. Si ustedes miran las redes sociales tienen la lupa puesta a ver en qué momento cualquier persona falla para hacer un boom de noticias. Petronilo, Pánfilo falló, y si es un cura, más todavía. Pero ese no es el trabajo que Dios manda a los cristianos. Ese es el trabajo que el diablo manda a los suyos. Pero el mensaje que Dios manda a los cristianos es ir a predicar la conversión de los pecados. Allá donde está ese boom, donde la gente pone la mirada en la equivocación, en el error del hermano, ustedes y yo no debemos hacer como la mosca, poner la mirada ahí, sino como la abeja, poner la mirada en la miel, que es la misericordia de Dios, y llevarla a ese lugar, a ese corazón, y decirle, ánimo, tú sí puedes. No importa el pecado que hayas cometido, ni las veces que lo hayas hecho, lo importante es que mire que hay un Dios que te ama, que no vino por los justos, sino por los pecadores. Pues no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Y ayudar a levantarlo y darle mi mano, tenderle mi mano, con palabras, con hechos, con el perdón, con la misericordia, si incluso me falló a mí. De eso se trata entonces la buena noticia. Y ese es el camino que, según dice Cristo, y no puede fallar, está escrito y así tiene que suceder antes de que podamos ganarnos el cielo. Esos son los pasos que tenemos que seguir para ir con Cristo al cielo. Pues así está escrito. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y nosotros no podemos quedarnos como si nada pasara. Somos testigos, y somos testigos significa que tenemos que actuar. Somos testigos, tenemos que predicar. Somos testigos significa lo hemos vivido, lo hemos creído, y tenemos que hacerlo vivir a otros, creerlo a otros y disfrutar a otros de lo que yo disfruto. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque para nosotros, hermanos queridos, es una carga pesada o es algo difícil, casi imposible mirándolo humanamente. Eso no se puede hacer humanamente. Entonces Jesús dice, no se preocupe que yo le voy a enviar la promesa del Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Le va a enviar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Pero condición, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Teológicamente, ¿qué significa la ciudad de Jerusalén? Donde estaba el templo, donde era el encuentro con Dios del pueblo. Teológicamente significa, si quieren recibir las fuerzas del Espíritu para ser mis testigos, no se aparten de la oración. Jerusalén es sinónimo, es símbolo de la oración, del encuentro con Dios, porque era el centro del culto del judío. Y ahora nosotros entonces, cuando dice no se aparte de Jerusalén, traducido al castellano para nosotros significa, si verdaderamente quieren recibir las fuerzas del Espíritu Santo, ser mis testigos y ganarse el cielo, no se aparten de la oración. Esa es Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y es ahí. No en el primer día en que usted ore ya va a recibir esa fuerza y esa sabiduría y esa luz del Espíritu Santo. No, Señor. Tiene que perseverar hasta que el Espíritu Santo le dé ese don. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces aquí está la buena noticia, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Jesucristo se separa, ¿por qué dice se separa? Porque Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Y al subir, subió Él, se separó, pero luego su cuerpo tendrá que subir a donde subió
la cabeza, porque somos parte de Él, parte de Cristo, y Él es nuestra cabeza, y al Él subir al cielo nos asegura a nosotros que también nosotros vamos a subir. Por eso ustedes verán que Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 en adelante, San Pablo le va a escribir que Dios ha hecho grandes regalos y nos ha dado grandes riquezas que la gente no logra pensar. Como son riquezas espirituales, regalos espirituales, la gente no lo valora, la gente no lo descubre, pero que sin embargo Dios nos lo ha dejado a nosotros. Y luego viene terminando a decir que precisamente toda esa riqueza que dejó en Cristo Jesús, que es la cabeza, también la ha dejado en su cuerpo, que es la iglesia, la plenitud del que lo llena todo en todo. Vean cómo San Pablo viene a mostrar la riqueza que Dios dejó en Cristo Jesús, que es la cabeza, pero luego dejó en continuación en su cuerpo, que es la iglesia, y ahí lo llena Dios todo en todo. Escuchemos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Está pidiendo que Dios nos dé a cada uno de nosotros espíritu de sabiduría. Saber, el conocer los planes de Dios, los misterios de Dios, para el plan salvífico de Dios, que nos dé la sabiduría para poderlo captar, para poder descubrirlo, nos dé sabiduría. Y de revelación. Y no solamente nos dé la sabiduría, sino que nos revele. Podamos quitar el velo que nos oscurece o que nos obstaculiza para ver las promesas de Dios, para ver el reino que nos espera, la vida eterna que nos espera, la resurrección, y que así como Cristo subió, nosotros también vamos a subir. O sea, que nos dé la sabiduría y nos quite el velo, nos dé la revelación, podamos ver sin nada de oscuridad, sino con toda claridad. En el conocimiento de Él. Que podamos conocer a Dios. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Conocerle a Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Escucharon? Pablo pide a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza. Cuando nos alumbra el entendimiento, podemos ver el futuro, la esperanza, lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que esperamos. O sea, las promesas de Dios escritas en las Sagradas Escrituras, que nosotros miramos para allá y nos proyectamos allá y decimos, ese es el fin último, allá quiero llegar. Pero dice Pablo, pedimos a Dios que nos dé la sabiduría y la revelación del entendimiento para poder ver eso, para poder ver la esperanza con claridad, para no dejarnos llevar solamente por lo material a donde alcanzan nuestros ojos, sino proyectarnos más allá, abrir los ojos de la fe y mirar las promesas, el reino, donde Cristo vivió, donde Cristo subió, allá quiero subir, donde Cristo reina, allá quiero reinar, y con certeza, sin miedo, sin temor. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Ha llamado? Para allá vamos. ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Para qué nací? ¿Para qué me hizo cristiano? ¿Para qué me permitió estar en la iglesia? ¿Para qué creo en la palabra? ¿Y cuáles las riquezas de la... Escuchen, aquí. ¿Y cuáles las riquezas? Hay riqueza, claro, como no es dólares, como no son euros, o ¿qué? Bolívares ya murieron, o como no son pesos. Como no es eso, la gente no se da cuenta que es riqueza. Como no es oro, la gente no se da cuenta que es riqueza. Pero Pablo dice, quite, no estoy hablando materialmente, estoy hablando de unas riquezas espirituales que tenemos los creyentes, que tenemos los cristianos, pero que el mundo nos quiere robar y que a veces olvidamos y botamos esos tesoros y los cambiamos por otras cosas. Repítalo. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
La gloria que nos ha dejado como herencia. Papá me dejó una herencia. No aquí en la tierra, una herencia en los cielos con los santos. Y si nosotros nos emocionamos cuando nuestros padres nos dejan herencia aquí en la tierra, ¿por qué no emocionarnos cuando nos dejan herencia en el cielo? Cuando nos dan tesoros aquí en la tierra, qué felices somos. Y cuando nos dan tesoros en el cielo, pareciera que nada sucede. Y si es herencia, significa que todavía, mientras esté aquí en la tierra, no lo puedo disfrutar. Pero que tengo la certeza que un día voy a disfrutarlo en el más allá. Entonces, queridos hermanos, ahí cualquier persona se activa en la fe para seguir a Cristo. Ahí cualquier creyente se activa para buscar el reino de los cielos, para apartarse del pecado, para buscar las cosas del reino. Se activa porque hay una herencia con los santos en el cielo. Esa es la promesa de Cristo, eso es lo que Cristo nos ganó, eso es lo que Cristo nos dejó, gran herencia, peleó nuestra herencia, pero no aquí en la tierra, peleó nuestra herencia en el cielo, y si nosotros lo creyéramos, lo gustaríamos, lo vamos a anhelar con toda la fuerza, lo vamos a proclamar a los demás, y vamos a superar todas las pruebas, todas las dificultades con paciencia, porque ya me va a llegar la herencia, ya me va a llegar mi reino, ya me va a llegar mi trofeo, ya me va a llegar mi premio, ya me va a llegar mi tesoro. A bárbaro, busquemos los tesoros de arriba donde está Cristo. Busquemos los tesoros de arriba que nos pertenecen a nosotros. Esa es la buena noticia. No nos quedemos como los ateos, no nos quedemos como los paganos que no tienen esperanza, que son como los animales, muerto el perro, se acabó la sarna, que cuando muere, muere todo. Nosotros no, nosotros tenemos una ilusión, una esperanza, tenemos las promesas de Dios que sí se van a cumplir. Repítalo y sigue. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La grandeza de su poder que actúa en nosotros los que creemos. Ahí se trata. Listo. Creer es una decisión. Dios me dice, tengo una herencia en el cielo, tengo un trofeo en el cielo, tengo un paraíso en el cielo, tengo unos tesoros en el cielo, los tengo para ti. ¿Los quiere o no los quiere? ¿Lo cree o no lo cree? Y usted dice, ¿creo? O usted dice, no creo. La invitación mía hoy como sacerdote del Dios Altísimo es que ustedes tomen la decisión de decir, yo lo creo. Y porque lo creo no me creo estático, porque me creo me pongo en acción, porque lo creo comienzo a disfrutarlo ya, pero todavía no, en esperanza. Y como lo creo, entonces comienzo a comunicarlo a los demás. Y como lo creo, soporto lo que tenga que soportar, aguanto lo que tenga que aguantar, perdono lo que tengo que perdonar, porque lo anhelo, porque lo espero. Hermano, sin esta esperanza, usted no puede perdonar a su enemigo. Sin esta esperanza usted no se puede calar al que le haga mal y no puede hacerle un bien al que le hizo un mal. Sin esta esperanza usted no puede sufrir con paciencia una enfermedad, una calumnia, una angustia, una tristeza, una decepción. No puede superarlo porque no tiene la esperanza. Pero cuando tenemos la esperanza y anhelamos las promesas del reino, podemos soportar incluso que nos quiten la vida, como le hicieron los apóstoles, y no hay ningún problema, porque cuando me quitan esta vida, me están mandando inmediatamente a la otra, donde está la herencia, donde anhelo y espero la vida eterna. Necesitamos activar la esperanza hoy más que nunca en el mundo. Con el coronavirus nos dimos cuenta que la esperanza ha muerto en los cristianos.
que incluso los obispos y los curas no tienen esperanza. Hemos visto cómo los obispos y los curas se metieron en medio de 4 paredes por miedo a morir porque no tenían esperanza. Y dejaron que muchas personas murieran en pecado porque no tenían esperanza. Y cerraron las iglesias porque no tenían esperanza. Murió la fe, murió la esperanza, murió la caridad. ¿Cuántos murieron solos? Sus familiares murieron solos porque no había quien amara, quien creyera y quien esperara. ¿Vamos a morir nosotros sin tener esperanza? El coronavirus fue un evaluar, un termómetro. Al descubrir que no tenemos fe, esperanza y amor, Dios nos invita a comenzar a cultivarlo. Y para eso es la ascensión hoy de Cristo al cielo. Y para eso es esta palabra que el Señor nos da. Que nosotros tenemos que anhelar las cosas del más allá con la certeza, con la alegría y con el gozo de que son herencia. Nos toca, nos pertenece. Dios nos lo ha dejado. Yo no me lo gané. Herencia significa me lo ganó otro antes que yo, mi padre, mi madre. Dios lo ganó para mí, yo no lo gané. El cielo yo no me lo gané, me lo ganó Jesús para mí. La cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si la fuerza de Dios actuó en Cristo, resucitándolo entre los muertos, también actuará en ti y en mí. Si la fuerza de Dios actuó en Cristo para subir al cielo, también actuará en ti y en mí. De modo que tenemos la certeza firme, segura, de que esto va a suceder, porque para la muestra, un botón. Ya el poder de Dios se manifestó en Cristo Jesús, nuestra cabeza, y se manifestará en nosotros que somos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Sigue. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Escucharon? Y el poder de Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Atención a lo que viene. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hoy entonces cuando Cristo asciende al cielo, Él es la cabeza. Teológicamente está diciendo Pablo aquí que así como nuestra cabeza subió al cielo, es garantía irrefutable, es garantía segura de que también nosotros que somos parte de su cuerpo, que pertenecemos a su iglesia, vamos a subir con Él y vamos a gozar con Él. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Allí la importancia de que usted no debe irse a una secta, que usted tiene que permanecer en la iglesia una y única que fundó Cristo. Porque así como Cristo subió, sube la iglesia que es su cuerpo. ¿Para qué irme a una secta? Si Él sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo lo instituyó cabeza de la iglesia que es su cuerpo. ¿Qué hacen los protestantes en una secta? Ahora comprenden por qué el diablo los invita a ustedes todos los días a salirse de la iglesia, a meterse en una secta, para robarle la esperanza, para robarle la herencia del reino, para robarle los tesoros del reino, para robarle la salvación. Y la gente que está con una mente oscura, llena de tinieblas, no se da cuenta que el diablo los está engañando para que se vayan a las sectas y no estén en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, del cual Él es su Salvador, y que podamos nosotros llegar al reino de los cielos. Los protestantes piensan que todo es un juego y que esto es mentira. Pero nosotros debemos activar la fe y darle gracias a Dios que nos ha permitido estar en la iglesia que es su cuerpo, y que podamos mantenernos firmes para que así como subió Cristo que es la cabeza, todos nosotros parte de su cuerpo subamos hasta donde está nuestra cabeza que es Cristo. Pero no nos salgamos de la iglesia para meternos a una secta donde no se participa
del cuerpo de Cristo, de la herencia, del premio del reino de los cielos. Repítalo y sigue. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En la iglesia está la plenitud de Dios, que traducido al castellano significa: ¿qué haces tú, tonto, yéndose a una secta? ¿Qué busca allá? Si en la iglesia está la plenitud de Dios. Es que yo en una secta busco, ¿qué? Busco la amistad con Dios. En la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, está la plenitud de esa amistad con Dios. Es que yo en una secta busco creer. Pues en la iglesia está la plenitud de la fe en Dios. En la iglesia está la plenitud, significa que en la secta no está la plenitud, sino un poquito. Un poquito. ¿Y por qué yo quiero un poquito cuando puedo adquirir la plenitud de Dios que está en la iglesia? Queridos hermanos, hoy Dios nos reafirma la esperanza, pero también nos reafirma en mantenernos en la una y única iglesia que fundó Cristo y en la cual ustedes y yo podemos ir al reino de los cielos, a donde está Cristo. Porque al pertenecer a la iglesia, según dice Pablo más adelante, en Efesios capítulo 5, versículo 30, al pertenecer a la iglesia, pertenecemos a su cuerpo, a sus huesos, a su sangre, a toda su plenitud, a todo su ser. Escuchen. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando usted y yo pertenecemos a la iglesia, cuando estamos unidos en la iglesia, cuando no nos salimos a una secta, sino nos mantenemos en la iglesia, otra vez, compadrito. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Formamos parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, de todo su ser en Cristo. Cuando estamos unidos a la iglesia y pasamos a ser uno con Cristo, como el esposo con la esposa. Pongan cuidado, sigan. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne, y lo compara ¿con quién? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Una sola carne. Cristo, la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y es un misterio que ustedes y yo formemos parte de su carne, de sus huesos, de su sangre, de su ser, de la plenitud de Dios que lo llena todo en todo. ¿Y qué significa entonces eso de estar en la iglesia y de poder participar de todas esas riquezas? El versículo 25 lo expresa de esta manera. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Listo. Cristo murió en la cruz, sí. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Por quién se entregó? Por la iglesia. ¿A quién va a salvar? A la iglesia. Por eso en el versículo 23 dice que Cristo es salvador de la iglesia. Escuchen. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Miren que Cristo es el salvador de la iglesia. Y Él es su salvador. Y Él es su salvador. ¿Por qué yo tengo que estar en la iglesia? Porque Cristo es el salvador de la iglesia y ella es su cuerpo. ¿Y qué hago si me meto en una secta? Pierdo la salvación que Cristo me trae en la iglesia. ¿Y qué significa eso de salvación en la iglesia? Que es lo que estamos celebrando hoy, que donde sube la cabeza va a subir su cuerpo. Lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 24. Lo expresa con palabras criollas, claras. A ver, ¿a dónde subió Cristo? Ya sabemos que subió. ¿A dónde subió? Y ahora, ¿hay garantía que donde Él subió, nosotros vamos a subir? Claro que sí, escúchenlo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano.
¿Escuché mal o leyó mal? Porque no entró Cristo Ahora sí, escuché bien. O usted leyó bien, no sé. Pero no escuché antes bien. Porque no entró Cristo. en el santuario hecho de mano. Observen, un santuario, un templo. Cristo no entró en un templo, en un santuario hecho por manos humanas. No. Atención, vean. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo entró en el cielo mismo. Bárbaro. Eso que ustedes y yo decimos, que creemos, que anhelamos, que esperamos, el reino de los cielos. Allá entró Cristo y está rogando por nosotros. Pero solamente Él, capítulo 10, versículo 19, del mismo Hebreos. Solamente Él, o también ustedes y yo estamos llamados a entrar con Él a ese reino. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, Bárbaro, no solamente Cristo, ya Él entró y está rogando por nosotros. Ahora, queridos hermanos, repítalo, Lupita, repítalo. así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿Qué significa que teniendo libertad? Que yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. ¿Qué significa teniendo libertad? Que yo puedo decir, pues no quiero ir para el cielo, me quiero ir al infierno. ¿Qué significa teniendo libertad? Que yo puedo decir, me salgo de la iglesia de Cristo, me salgo de la iglesia católica y me meto en una secta. Tengo libertad. Que yo puedo decir, no quiero creer en Dios. Tengo libertad. Repítalo. así que, hermanos, teniendo libertad, Teniendo libertad, usted verá si lo hace, si no lo hace. Tiene libertad. Dios respeta tu libertad. para entrar en el lugar santísimo, Pero ¿por qué tenemos que hacer de nuestra libertad un libertinaje para irme al infierno o irme a las cosas malas? ¿Por qué no acepto la libertad que Dios me da para, como dice la palabra, para entrar al lugar santísimo? O sea, que Cristo entró al cielo y usted y yo tenemos la libertad y el camino abierto para poder también entrar al lugar santísimo, al reino de los cielos. Repítalo y sigue. así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, Un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Por eso decía la oración en la misa, la oración colecta, que como nuestra cabeza subió al cielo, tenemos la certeza de nosotros, su cuerpo en la iglesia, poder subir a donde subió Él. y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí está, teniendo la certeza, la confianza, vamos a acercarnos en plenitud de fe, sin titubear, sin dudar. O si no, ¿para qué soy cristiano? O si no, ¿para qué soy creyente? O si no, díganme, ¿para qué eres católico? ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué escuchas la palabra de Dios? A ver, dígame, ¿para qué? Si sus ojos no están puestos en el reino de los cielos, en la vida eterna, ¿para qué eres cristiano? ¿Para qué tratas de hacer el bien? ¿Qué buscas? ¿Qué anhelas? En Apocalipsis capítulo 3, versículos 20, 21, Jesucristo nos pone una promesa y dice, tranquilos, miren, les doy la certeza que donde yo esté reinando, ustedes se van a sentar a la mesa conmigo en el reino de los cielos. Siempre y cuando creamos en Él y hagamos lo que Él manda. Al que venciere, Al que venza el odio, al que venza la venganza, el que venza el ateísmo, el que venza el mundo, el que venza las pruebas, el que venza, supere todo eso, le daré
que se siente conmigo en mi trono. ¿No les dice nada? Hermanos queridos, ¿esto no les dice nada? ¿Otra vez? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿No les dice nada? ¿Otra vez? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¿Otra vez? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Naguara, si ustedes no lo creen, pregúntenme si me importa. Pero yo lo quiero creer. Y por eso desgasto mi vida por el Señor. Y por eso trato de hacer lo que hago. No soy perfecto, ciertamente. Pero camino en la fe porque espero el reino de los cielos y sentarme en el trono con Cristo. He tratado de predicárselo, he tratado de darles ejemplo, he tratado de inducirles por este camino. Si quieren seguirlo, síganlo. Si no lo quieren seguir, eso es problema de ustedes. Pero yo lo anhelo, yo lo creo, yo lo espero. A mí se me dice algo eso. Y por eso vivo, para eso vivo. Y en eso espero. Repítalo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Se imaginan al Padre Toro sentado en el trono de los cielos? Usted también, compadrito, por favor, que seamos dos, ya verá si ellos no quieren. ¿Se imaginan? Si no se lo imaginan, el problema de ustedes, yo me lo imagino. Lo anhelo, lo deseo y por eso hago lo que hago. Cuando ustedes dicen, algunos dicen que yo soy un tonto, un bobo, un gafo, o que yo soy lo que sea, como cada uno de ustedes, unos me definen de una manera, otros me definen de otra, y los evangélicos, pues ni se diga. Pero no es que yo sea un tonto, lo que sea, es que yo lo anhelo, lo creo, lo deseo y lo busco, y por eso hago lo que hago y me resbala lo que ustedes piensen y digan. Repítalo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Los evangélicos dicen, el cura Toro va directo al infierno con tu zapato y ropa. Si ellos fueran Dios, le creería. Pero como no son Dios, me les río. Yo creo esto, lo que dice Jesús. El que venciere, lo sentaré conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo creo, lo anhelo, lo deseo, lo espero y todos los días lo disfruto creyendo que así será, porque fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que falle la palabra de Dios. Y dice Filipenses capítulo 3, versículo también 20-21, San Pablo viene a decir que nosotros no somos ciudadanos de aquí, sino somos ciudadanos de allá, donde Cristo nos ha traído el reino. Mas nuestra ciudadanía, No somos ciudadanos de aquí, otra vez. mas nuestra ciudadanía Nuestra ciudadanía, está en los cielos. Cristo subió a los cielos para decirnos a nosotros que nuestra ciudadanía no está aquí. Somos ciudadanos del cielo. El cielo nos pertenece. Para allá vamos. La muerte no es una desgracia. La muerte es el paso al cielo. Y allá vamos a disfrutar. ¿No lo creemos? Entonces, ¿por qué nos enfurecemos con Dios cuando muere un familiar? Entonces, ¿por qué nos amargamos cuando sentimos una enfermedad y sentimos que nos vamos a morir? ¿No creemos? Otra vez. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo mortal, pecaminoso, humano, de carne y hueso, será transformado en un cuerpo glorioso como el de Cristo. ¿Hay esperanzas? ¿Hay anhelo? Sí lo hay.
Y para no encadenarme, voy a terminar con San Juan capítulo 14, versículo 2 en adelante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él se fue al cielo y nos reveló antes de irse al cielo que allá en el cielo, en la casa de su Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A qué subió Cristo al cielo otra vez? A preparar lugar para vosotros. ¿A qué subió Cristo al cielo y hoy lo estamos celebrando? A preparar lugar para vosotros. ¿Y qué es lo que celebramos hoy en esta misa? Que Dios nos ha preparado un lugar eterno en el cielo. Y si no es eso lo que celebremos, apague y vamos. Hemos perdido el tiempo. Otra vez. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Golazo! Allá donde Él está, estaremos también nosotros. Tremendo gol. ¿No lo creen? Eso es problema de ustedes. No lo anhelan, eso es problema de ustedes. Pero yo lo creo, lo anhelo y lo predico para ver si alguno de ustedes se le enciende la fe y la esperanza y comienzan a anhelar, en vez de anhelar cosas materiales, comiencen a anhelar y desear las cosas espirituales. Y termino, 2 de Corintios 5:1, con eso termino. Cuando nos llegue la pelona, Dios nos tiene preparado un lugar en el cielo. Escuchen. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una cosa no hecha de manos. ¿Una casa no era? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Listo. Sabemos que cuando nos llegue la pelona, Dios nos tiene una morada eterna en el cielo, no hecha por manos humanas. Papá Dios, cuánto nos cuesta creer en tu palabra. Pero hoy, el día de la ascensión de tu Hijo, venimos a creer en ti, en tus promesas. Queremos anhelarla desde ya, gustarlas y saborearlas desde ya, con la certeza firme que así como Cristo ha subido al cielo, nosotros también subiremos. Que así como Cristo reina en el cielo, nosotros también reinaremos con Él. Señor, que el mundo y los afanes de esta vida no nos roben la esperanza. Que podamos mantenernos firmes en tu iglesia, que es tu cuerpo, para que un día podamos subir allá, donde ha subido de antemano nuestra cabeza, que es Cristo, y todos nosotros que somos parte de la iglesia, también podemos llegar a gozar con Él en el reino. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Viva Jesucristo! Aplauso para nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado como herencia el reino de los cielos. Estamos aquí, pero con el anhelo de ir allá. Amén.